Bueno, pues entonces vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios de derivada y ya nos pasamos con el otro tema. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada para asegurarnos de que nos quede claro. Y bueno, entonces empezamos viendo lo que es la derivada, que aquí está la definición, es muy común que se pregunte en exámenes. Y bueno, la derivada para nosotros la vamos a ver siempre como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ajá, entonces recordemos que las rectas tienen pendiente, que básicamente es una medida de inclinación. Y pues lo que calculamos con la derivada es precisamente esa pendiente de una recta que es tangente a lo que llamamos curva, pero realmente es la función. Y bueno, de ahí hicimos la deducción matemática y de esa deducción lo más importante es que esto de aquí pues representa para nosotros el concepto del límite, ¿no? Entonces, básicamente lo podemos separar en dos definiciones. Una definición es la que yo estoy viendo aquí con palabras y la otra sería como la definición pues matemática, si lo quieres decir de esa manera. Entonces, esta expresión pues también es importante, ¿no? Porque es la definición de la derivada. Entonces la voy a encerrar. Y bueno, también después vimos que la derivada tiene varias notaciones. Generalmente las que vamos a usar son estas. Y aparte de las notaciones, vimos que hay propiedades, que esas propiedades prácticamente se parecen mucho a las propiedades de los límites, sí, de los límites, en donde, bueno, esta sí es nueva, porque la derivada de una constante va a ser cero, pero por ejemplo, cuando yo saco una constante de la derivada, pues no pasa nada, nada más pasa aquí afuera. Y otra propiedad importante que vimos es que cuando derivas x, que es como la función más básica, te da como resultado 1. En donde sí cambia, pues quedamos que es en la multiplicación. La multiplicación de dos funciones, al derivarla, pues nos da esta expresión, que básicamente es nuestra fórmula, al igual que para la multiplicación, la división, perdón. Entonces aquí en la división, nota que algunas divisiones, y eso lo voy a aclarar ahorita más tarde, pero quiero que te quedes con la idea de una vez, que algunas divisiones realmente las podemos expresar como multiplicaciones, ajá, utilizando obviamente leyes de los exponentes. Y bueno, de esta ley sí no se te puede olvidar nunca porque prácticamente así empieza cualquier curso de derivada, ¿no? Con esta fórmula. Entonces, dicho eso, pues eso fue el resumen. Hicimos un par de ejercicios que fueron estos dos y ahorita vamos a hacer unos ejercicios más. Entonces, bueno, no sé si tengas alguna duda antes de hacer los ejercicios. No. Ok. Vale. Entonces, déjame checar cuál vamos a hacer. Ok, bueno, no lo vamos a hacer, pero nada más quiero que analicemos la primera parte. O sea, dice que saquemos la derivada de f de x de pi x. Ajá. Entonces, digamos que lo de aquí ya no existe. O sea, esto que estoy señalando con el mouse no existe. Y si nos piden la derivada de esta función de f de x igual a pi por x, ¿cuál sería la derivada? Nada más esta partecita. ¿La X? O sea, el resultado tú dices que es simplemente x. Ah, ya. Si quieres, Espera. ajá. Mientras, si Mejor quieres lo porque me escribo aquí. confundo. Ok. Entonces te piden derivar esta función. Sí, ahora sí adelante el resultado. Sería. Espera. Ok. ¿Sería 1? No, espera.
Sí, está bien, espero de nuevo. No sería uno, la verdad. Más o menos. Más o menos, porque, o sea, si hacemos la derivada, pues me quedaría más o menos así si lo quiero escribir con la notación que está un poquito más desarrollada. Sería la derivada con respecto de x, que es lo que me dice esta primera parte, de esta función de pi por O x. sería pi. Exacto, muy bien. Ajá. Entonces aquí ya nomás para complementar, pi es una constante. Nosotros pues ya igual desde la primaria o desde la secundaria sabemos que vale 3.141559 etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como es una constante, sale de la derivada y lo único que estoy derivando realmente es x y al derivar x pues obtengo 1. Ajá. Entonces por eso sería como multiplicar pi por 1 y obviamente me queda pi. Entonces, no sé si vamos bien con este mini ejercicio. Sí, eso sí es. Estuvo facilísimo. Sí, ok, muy bien. Entonces, bueno, ese era para calentar. Ahora vamos a ver. ¿Dónde estaba? Por aquí lo había visto. Aquí está. Sí. Ok, entonces ahora lo vamos a pensar un poquito más general. No creo que esté tan difícil, pero ahora vamos a. Ya no tenemos un número en concreto, ¿no? Ahorita que copie el ejemplo, vas a ver a qué me refiero. Entonces, ahora nos piden derivar esto. F de x igual a 2 2 por x a la n menos 3 por x a la n menos 1 más 4x cuadrada menos 1. Y bueno, aquí siempre te tienen que decir que n es un número, en este caso nos los están acotando simplemente como un número natural. Y aquí hay otra notación de la derivada, ¿no? Pero en sí es lo mismo. Si quieres también lo voy a copiar. Entonces voy a copiar eso que ya no se pegó en la captura. Entonces me están diciendo que n es un número natural y me están pidiendo la derivada con esta notación. Realmente la notación no importa de derivada, lo que importa es obtener bien el resultado. Entonces, antes de obtenerlo, pues creo que es importante recordar que era un número natural, ¿no? Entonces, ejemplos de números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Exacto, sí. Ok, entonces, naturales sirven para contar. Ajá. Por ejemplo, los negativos, pues generalmente no cuentas como -1, -2, entonces no son naturales. Ok, entonces ahora, ya que dijimos eso, pues vamos a hacer la derivada, igual por pedacitos, ¿no? Primero este pedacito y colocamos aquí el resultado. Entonces, pues te toca. Pasaría como 2x n menos 1. Sí, es correcto, casi. Recuerda que la regla es que bajamos la n, no importa lo que sea la n, pero la bajamos y luego a ese exponente le restamos 1. Entonces, realmente lo que te faltó aquí fue simplemente escribir una n. O sea, es 2n por x a la n menos 1. Ok. Vale, entonces ahora sí el siguiente término. Sería menos 3n Menos 3n por x n menos 1. por x n menos 1. ¿Sí o no? No, Más porque 1 siempre. No. La regla siempre es a lo que tengas aquí arribita, le menos tienes 3 que restar 1. No, ¿qué pasa si este menos 2. 1? Exacto, le restas otro 1, es -2. ¿Ok? Sí, entonces para esos términos sí es correcto. Vámonos con el siguiente. Más 4. ¿No sería 8? Sí, aquí lo puedes hacer como tú quieras. O sea, si quieres hacerlo paso a paso está bien y si quieres hacer la multiplicación de una vez, pues también está bien. Lo que yo recomiendo es que de una vez hagas la multiplicación para que no tengas que escribir tanto, ¿no? Entonces, ahí vamos bien. 8.
Y sería X a la 1, ¿no? Bueno, X nada más, ¿no? Ajá, X. Ok. Y si derivamos el siguiente término, Queda como -1. queda como -1. Ok, entonces vamos a checar si estamos bien. Entonces, pues más o menos acuérdate de la respuesta. Vamos a checar en las opciones. Ok, entonces en las opciones ahí te podrían ayudar, si es en el caso de un examen de opción múltiple, pues te podrían ayudar, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que no hay ninguno que tenga -1 Ven. A ver, al espera. final. Ya. Ok. Vale, entonces revisando las opciones para ver si estamos bien o estamos mal, de aquí me doy cuenta que ninguno de estos términos al final tiene -1. Y ahí es porque cuando derivamos una constante, o sea, si la constante está totalmente solita, pues al derivar la constante da como resultado 0. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Es una de las fórmulas o propiedades que definimos. Cuando derivas cualquier constante, el resultado es 0 y lo probamos haciendo esta gráfica. Ah, sí, es cierto. ¿Ok? Y bueno, ya ahí sí nada más tenemos un pequeño error, pero a los dos se nos fue y es en este término, ¿no? En este término lo que pasaba era que teníamos que bajar n-1. O sea, es bajar todo lo que esté aquí. Ajá. Entonces, bajando todo esto, pues tendría que poner aquí 3 por n-1, que es justo lo que voy a poner ahora. Ajá. Y pues esto de aquí ya está totalmente bien, ¿no? Y en general, ahora sí ya toda nuestra derivada está perfecta. Sí, entonces no sé si tengas dudas hasta ahí. No. Ok, entonces vámonos con un ejercicio en donde ya no es simplemente que hagas una derivada, sino es que encuentres cierta cosa. Ok, entonces el ejercicio dice así. Dice, la pendiente de la recta tangente a la curva, y la curva es la que me dan a continuación, que es y igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 10, menos x menos 10 en el punto menos 2, menos 8 es. Entonces, ojo ahí, si lo volvemos a leer con un poquito más de calma, me están pidiendo la pendiente, ¿no? La pendiente de una recta. Ajá. Y me la están pidiendo en un punto en particular, que se lo voy a poner en azul. Bueno, creo que sí se alcanza a ver. Ajá. Menos 2, menos 8. Entonces, bueno, aquí está la función y más o menos, ¿cómo crees que se tendría que resolver este problema? O sea, obviamente tengo que utilizar la teoría que ya vi, pero así, o sea, tú veme diciendo qué hacemos o qué se te ocurre, ¿no? ¿Cómo? Sí, que cómo lo resuelvo. Eh, Pero ¿cómo que en el punto? Ok, ahí este problema sí tienes que revisar muy bien la teoría y con ese problema se ve si entendimos o no entendimos la parte teórica de todo lo que estuvimos haciendo al inicio para poder definir lo que era una derivada. A ver. Ok.
O sea, ahí tengo que sacar la pendiente. Sí, el objetivo final sería lo que está en amarillo. Y los datos que te dan, pues es lo que está en gris y en azul. Bueno, ahorita regresamos a la teoría, pero pues cuando no sepas qué hacer, empieza a dibujar, ¿no? O sea, aquí lo que tengo es esta función, que esa función pues es una función cúbica y bueno, esas creo que sí vimos cómo graficarlas, creo que les dije que se veía más o menos así. Ajá. Y ¿qué te iba a decir? Y bueno, esta es la función. Aquí ya la tienes. Ahora, voy más o menos al punto menos 2, menos 8. Obviamente este dibujo no está tan bien hecho, pero supongamos que el punto menos 2, menos 8 está aquí. Ahí. Bueno, aquí donde lo puse sería menos 2, menos 8. Insisto, el dibujo no está tan apropiado, pero lo que me importa es nada más tener como una referencia de lo que estoy buscando. Entonces ahí está la gráfica y ahí está el punto. Y recordemos que si me piden una recta que es tangente a la curva, pues tiene que, la recta que yo tengo que dibujar, que sería más o menos así, tiene que tocar a esta curva en este punto. Ajá, o sea, pasa así, ¿no? Como rozándola, digamos. No sé si eso se va entendiendo. Ujú. Entonces, esto que es, ay, déjame dibujarla un poquito mejor a ver si sale. Creo que ahí salió mejor. Esto que estamos diciendo y que ahorita estamos pues otra vez analizando, si te fijas fue el análisis con el que empezamos a trabajar el concepto de derivada, que yo tenía esta curva que igual está en azul y pasa una recta que al principio no era tangente, luego la hice tangente y descubrí que eso se llama derivada. Entonces, si te fijas en la definición, me dice que la derivada significa la pendiente de la recta tangente a la curva. Y qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, en otras palabras, este ejercicio nada más como que busca confundir porque realmente lo que te está diciendo es deriva. Y cuando derives, vas a encontrar una función que te va a dar la pendiente que es tangente a la curva. No sé si eso se entiende. Ujú. O sea, el punto menos 2,8 solo es para confundirme. No, porque mira, vamos a empezar haciendo lo primero, ¿no? Que sería derivar. Y ahorita vas a ver dónde ocupas ese punto. Entonces, aquí tendría, para indicar la derivada, pues puedo poner y', o sea, y con un palito aquí, y empezar a sacar la derivada. ¿Cuál sería la derivada? Mm, sería 3x a la 2 Ujú, más 4x. 4x. ujú. Y pues como, o sea, la 1 se vuelve en 1, ¿no? ¿Qué, perdón? La x. Exacto. La x cuando la deriva se vuelve uno y por el signo de al lado es menos uno. Y luego menos 10, la podemos juntar y menos 11. No, acuérdate, derivas una constante y da cero. Bueno, pues al final iban a dar 0 las dos, ¿no? No, porque cuando derivas menos x, o sea, haz de cuenta nada más estás derivando x y la derivada de x con respecto de x la No, entonces definimos como uno. 0. ¿Mandé? Nada más el 10 es 0. Ah, sí, ok. Entonces, con eso, pues nos queda esta función. Entonces, si nosotros analizamos esta función, pues vamos a descubrir que al graficarla me representa una. Parábola. Ándale, muy bien. Es una parábola. Entonces, aquí no hace tanto sentido graficarla, o sea, no aporta nada al problema si yo la empiezo a graficar, porque lo importante es que yo descubrí que esta función, pues es como la regla que me permite encontrar
la pendiente en cualquier punto. Entonces, en lugar de ponerle y' al lado, para no borrarlo simplemente, al lado le voy a poner f' de x, ¿no? Ajá, o sea, en lugar de llamarla y, la estoy llamando f de x. Entonces, ¿para qué uso f de x? Porque f de x, pues velo como una cajita o una función, ¿cómo te lo podría decir con otra palabra? Pues sí, es básicamente una función que lo que te va a dar es la pendiente. ¿Y qué recibe como parámetro esta función? Pues recibe la x. ¿Y qué es la x? Pues es un punto que está en el plano. Ajá, entonces, si tú, por ejemplo, a la x la colocas como, ¿qué te gusta? Quiero este punto porque es más fácil. Digamos que este punto es el 1. Entonces, 1 estaría aquí. Entonces, si tú dices que quieres calcular la pendiente cuando la x vale 1, pues estarías calculando esta pendiente. Y esta función lo que te va a hacer es regresar un número que representa la inclinación de esa recta. ¿Cómo ves? O sea, ahí acaba el problema, ya no hay que hacer nada. Sí hay que hacer una cosa por último, pero hasta aquí va clara la idea. Hasta ahí, sí. Ok, entonces observa lo que te piden a ti. Lo que te piden es encontrar la pendiente que te digo. O sea, tienes que tú decir que es 0, 1, 3, -2, un número, ¿no? Y aquí todavía no llegamos a ese número. Estamos todavía con una función. Entonces, esta x, ¿por qué valor crees tú que tendrías que sustituirla? -2. Por -2. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es sacar f de -2, que es encontrar la pendiente aquí. Y vamos a ver qué nos da. Entonces, f' de -2 sería 3 por -2 al cuadrado más 4 por x, que es -2. Y luego esto, eh, pues -1, ¿no? Entonces, haciendo las cuentas, pues sería -2 al cuadrado es 4. Lo multiplico por 3 es 12. Y luego sería 4 por -2 sería -8. Y al -8 le agrego el -1 de al lado, sería -9. Y 12 menos 9, pues finalmente es 3, que ese sí sería el resultado final. O sea, esa es la pendiente. Esa es la pendiente, exacto. Oh, Interesante, ¿no? sí, oye. Sí, y bueno, o sea, de hecho este concepto de derivada junto con el de límites, pues fue el que pues prácticamente revolucionó muchas de las cosas o del pensamiento que se tenía en el siglo pasado, porque pues esto ayuda en gran parte a describir, bueno, eso ya no lo vas a ver, pero con esto se describen los movimientos, ¿no? O sea, se puede describir con esto la velocidad, la rapidez. Inclusive se utiliza pues prácticamente en un buen de cosas, o sea, en economía, en biología, se utiliza mucho el concepto de derivada. Entonces está bastante potente. Pero bueno, en general, no sé si tengas alguna duda. No. Bueno, entonces este problema es clásico de lo que te pueden pedir, o sea, te piden la pendiente. Y si te piden la pendiente y tienes que llegar a que sea un número. Solo para comprobar que estamos bien, pues vamos a checar, ¿no? Y aquí están las opciones. Hay uno que es -3, -21, 19, 3 y -8. Y entonces aquí sería el inciso D. Mm, ok. Y bueno, en general los problemas son más o menos de ese estilo. O sea, no tal cual así, pero estos problemas que vienen aquí los vamos a revisar un poquito después con más calma, pero la idea es exactamente la misma. Hay que hacer por ahí una derivada y después hay que evaluar. Obviamente no tan así de que es una receta de cocina, a veces hay que analizar porque los datos no los pueden dar cambiados, pero pues hasta ahí le vamos a dejar en este tema, lo vamos a pausar tantito para entrar al de series y sucesiones, ¿sale? Ah, bueno. ¿O no? O, No, pues sí, pues como tú me digas. está bien. Ok, vale. Entonces, pues le damos completamente la vuelta a lo que estamos viendo. Ya son temas súper diferentes.
Y pues ya empecé a checar el plan de estudios. No sé si lo cambiaron o si a mis compañeros en ese entonces les dieron cosas distintas, pero, bueno, según yo sí lo cambiaron, aunque está raro. A ver, porque por ejemplo, esta página la había checado días antes y el plan aparecía diferente. Creo que te lo mostré, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas que para empezar aparecía como en hojas horizontales y como con un tipo de letra más feo. Sí, como más viejito. Ajá, como más viejito, exacto. Y ahorita volví a entrar a la misma página, que según yo es donde se checa. Y pues bueno, le di al de matemáticas de área 3. Si quieres, le doy otra vez aquí para que veas que no me equivoqué. Y bueno, me abre este. Y estaba revisando los contenidos y según yo, sí está ligeramente distinto al que habíamos visto hace como un mes. Porque aquí dice que el primer tema es introducción al modelo socioeconómico a través de progresiones y series. O sea, sí hay que ver series y progresiones, pero después hay que darle un enfoque medio económico, como lo vimos en la tarea que me pasaste. Pero lo interesante aquí es que después viene algo así como introducción a matemáticas financieras, que es igual, si es lo que me pasaste. Pero después viene un poquito de matrices, entonces me acuerdas que hay que ver matrices y al final viene lo de la derivada, lo que ahorita te estoy comentando. Sin embargo, al parecer, no sé si depende ahí del profesor, pero aquí a grandes rasgos se ve que quitaron límites. ¿Tú cómo ves? Qué bueno. ¿Cómo crees? Sí, ¿no? Pues no sé tú, porque también vi que quitaron funciones y cuando yo iba en la prepa y platicaba con mis amigos de área 3 me acuerdo que sí les daban funciones y les daban límites, Qué bueno que las pero quitaron. según yo las quitaron, pero agregaron matrices que igual no es difícil, pero pues hay un tema nuevo. Y bueno, pues en general, chécalo, checa el plan de estudios y ahorita vamos a empezar con sucesiones. Dale, pues. Entonces, ¿ya empezamos? Sí. Vale. Entonces, pues vamos a hablar primero de lo que es una sucesión y luego de lo que es una progresión. Son conceptos muy relacionados, sin embargo, a grandes rasgos, pues una sucesión, pues sencillamente va a ser un conjunto ordenado de números llamados términos. Y aquí le voy a agregar que siguen una regla. Ajá, entonces, yo voy a tener términos separados generalmente mediante comas y esos términos generalmente se van a asociar con una regla, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta serie, o en esta sucesión, perdón, en esta sucesión, pues vemos que está súper fácil porque va de 3 en 3 y siempre hay un término inicial, de manera que el término inicial aquí veo que sencillamente es 3. Entonces va el 3, luego está el 6, luego está el 9 y de manera general yo puedo decir que el término, o sea que cualquier término enésimo, así se le suele llamar, a un término que no conozco su posición, sería como el término enésimo, pues se puede calcular como 3n. Ajá, de manera que si a ti te piden, por ejemplo, el séptimo término, pues aquí la n tendría el valor de 7, ¿no? Y si te piden el noveno o el término en la posición 9, pues la n vale 9. Entonces, por eso es importante saber que generalmente siempre tienen un número asociado que representa el número de término, ¿no? Entonces, en general, eso va a ser una sucesión. Ahorita vas a ver que nosotros no nos vamos a meter tanto con sucesiones. Hay un buen de sucesiones, probablemente te dé más ejemplos conforme vayamos avanzando el curso, pero en general las sucesiones pues las podemos clasificar como crecientes, decrecientes, que están acotadas, que no están acotadas, que divergen o que convergen. Y bueno, esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en general ahorita vamos a empezar con progresiones, nada más que pues sí hay varios ejemplos que podemos dar de sucesiones, ¿no? Por ejemplo, esta sucesión, no sé si veas o si me puedas ayudar a encontrar el término que sigue. Y analízalo un ratito y ahorita me dices.
Ándale, es correcto. No, espera. Ay, no sé. O sea, es que no entiendo los primeros. Ok, sí, justo quería llegar a eso. Y bueno, es que en las sucesiones, como vemos aquí abajo, pues puede haber de varios tipos. Generalmente lo que yo hago para descubrir como cuál es el patrón es primero ver la diferencia, ¿no? Y si en la diferencia no encuentro nada, ver si a lo mejor es una multiplicación. A lo mejor si el primer término lo multiplico por uno, pues me da el segundo término, ¿no? Y si este uno lo multiplico por 2 me da el término que sigue y así sucesivamente. Obviamente, si hacemos eso, aquí tampoco llego, pero lo que te recomiendo siempre es probar así, primero con la resta o con, bueno, con esta diferencia, ¿no? Que me imagino que si lo haces, y luego te recomiendo probar con multiplicación, y si no queda, pues otra cosa que podría hacer es que sea una serie alternada, ¿no? Que a lo mejor el 1 tenga relación con este 2 y que este otro uno tenga relación con este 3. Eh, en general no hay como una regla que se siga, nada más es, ahí sí es como pensar qué otro patrón podría seguir, pero bueno, esta serie en particular se le llama, pues la podemos más o menos clasificar como una serie que es recursiva. Y cuando una serie es recursiva, pues quiere decir que el elemento anterior, perdón, el elemento n, o sea, este elemento, por ejemplo, se puede calcular tomando en cuenta el anterior, e inclusive el anterior del anterior. Y bueno, ya para no hacerla más de emoción, esta serie se calcula de la siguiente manera. Los términos iniciales que siempre se tienen que tener son los dos primeros unos y sencillamente se va haciendo la suma. Por ejemplo, uno más uno, pues me da 2 y luego se hace la suma de estos términos, que sería uno más 2 me da 3, que es este término, y después se tiene que hacer la suma de 2 más 3 y 5, que es el siguiente término, y así sucesivamente, o sea, es sumar los términos anteriores, los dos términos anteriores, ¿sale? Mm, Ok, está y bueno, bonito. ya para poner la respuesta sería sumar estos dos para poner el número que está aquí, que en este caso me da 21, ¿no? Ujú. Y bueno, esta es una serie bastante famosa, no la inventé yo, Fibonacci. La inventó un matemático que se llama Fibonacci y precisamente así se le conoce, ¿no? Como serie de Fibonacci o sucesión de Fibonacci. Es bastante famosa y siempre se comporta de esta manera. Ok. Bueno, entonces, por el momento vamos a dejar tantito en pausa lo de las sucesiones, pero en general, pues no hay tanta teoría detrás de eso. Simplemente es como encontrar el patrón. Donde sí hay un poquito más de teoría y se puede hacer un análisis más concreto es justamente en el siguiente subtema, que es una progresión aritmética. Entonces, en general, una progresión aritmética, pues la vamos a entender, perdón, como una serie de números que en general van a ser números reales. Entonces, otra vez, vamos a empezar por ahí, ¿no? Recordando que son números reales. Si quieres, puedes empezar a darme ejemplos, ¿no? 1, 2, 3. Ok, eso siempre funciona, pero aparte de esos, 3.1416 es un número tres- real. ok, 3.1416 Este, -2, menos 2. ¿sí o A no? ver, sí. Ok, pi será diferente que 3.1416.
Sí. Sí, ¿verdad? Porque pi tiene decimales infinitos, nunca acaba. Entonces, cuando un número tiene decimales infinitos, recordemos que se le llama irracional. Y por otra parte, si tiene decimales finitos, pues se le llama racional. Pero bueno, en general aquí vas bien. Generalmente todos los números que tú conoces y se te pueden ocurrir, pues entran en el conjunto de los números reales. Hay otro número con el que a lo mejor no has trabajado que se llama phi, y hay otro número que se llama e. Con e si has trabajado, es la identidad de Euler, y pues vale más o menos 2,71 y fracción. Igual tiene decimales infinitos. Pero todos esos números, pues exacto, se consideran números reales. Los únicos que pues ya no entran en esta categoría es algo que viste con Mike o con Miguel, que es cuando tú empiezas a poner, por ejemplo, 3i o por ejemplo, cuando pones -1 más 2i. Es decir, cuando involucras la i, pues ya no es un número real porque precisamente se le llama número imaginario. No sé si ya te acordaste de eso. Ujú. Ok, entonces... Pues en general es bueno saber cuándo tienes un número real porque pues te va a ayudar a entender un poquito más alguna función o alguna definición. Pero bueno, dicho eso, pues ahora eh, repasemos la definición en donde me dice que una progresión pues es una sucesión y aquí está lo importante. Va a ser una sucesión tal que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos es una constante. Entonces, aquí lo que me está diciendo la definición es que yo agarre pares sucesivos, o sea, pares sucesivos podrían ser, por ejemplo, el 4 y el 7. Y la definición de progresión aritmética, para que se pueda clasificar como progresión aritmética, me dice que tengo que hacer una diferencia. ¿Qué era una diferencia? Mm, ¿Un número? No, pues una resta, ¿no? O sea, cuando te dicen No. resta o diferencia es lo mismo, ¿sale? Ok, a ver. Ajá, entonces, volviendo a leer la definición una vez más, me dicen que yo tengo que hacer la resta de dos pares que son consecutivos. En este caso yo agarré aleatoriamente el 4 y el 7 y esa resta me tiene que dar como resultado un número que es constante. Ajá, constante pues ya sabemos que es, ¿no? O sea, que siempre permanece igual. Entonces, vamos a hacer la prueba con esta sucesión, con esta progresión, ¿no? Entonces, en esta progresión, en este caso, si yo agarro el 4 y el 7, pues me doy cuenta que la diferencia entre ellos es simplemente 3. Pero si repito ese mismo procedimiento para cualesquiera números, por ejemplo, aquí puedo agarrar el 7 y el 10, pues me doy cuenta que otra vez la diferencia es 3. Y se cumple siempre. O sea, si yo agarro el 10 y el 13, pues se cumple que la diferencia es 3. En general, para una progresión aritmética, siempre se tiene que cumplir pues lo que está en verde, que traducido ya en una explicación aquí con numeritos, pues sería que se cumpla esto, ¿no? Que siempre la diferencia entre cada número sea 3. ¿Ok? O sea, está más fácil, ¿no? Exacto, está más fácil porque, o sea, si en un examen a ti te dicen, oye, esto es una progresión aritmética, pues tú ya sabes que siempre se tiene que cumplir que nada más para encontrar el siguiente término, le sumas 3 o le sumas 5, ¿no? Y ese 5 que le estás sumando nunca cambia. Ok. Ajá, entonces, bueno, como tú dices, está más fácil, pero de eso se pueden desprender ciertas formulitas. Por ejemplo, bueno, antes de decirte las formulitas, aquí se sigue respetando que el primer término lo vamos a conocer como, ¿qué le había puesto? Déjame ver si era A. Sí, ok. Lo vamos a conocer como A1, ¿no? O sea, es el primer término, entonces de manera general le voy a poner A1, el segundo término pues va a ser A2 y así sucesivamente. Entonces, el término que está en la posición N, pues le voy a poner a subíndice N. Espero que eso tenga sentido. Ajá. Ok, entonces, con base en eso, pues nosotros podemos determinar cómo se calcula el término a n más 1. Entonces, el término a n más 1, a ver, déjate, te pongo el ejemplo un poquito más claro, lo voy a repetir aquí.
Ujú. Digamos que ahorita estoy con el 7, que obviamente yo sé que ese es el tercer término, pero si no quiero decir que es el tercer término, si quiero decir que es un término general, no me importa cuál, pero si quiero decir que este es AN, entonces el de al lado, ¿quién sería? Te voy a dar una pista, tiene una A menos AN. A menos AN. Ah, no, el de al lado, el de al lado. A, Ajá, N más N más 1. más 1. Sí, o sea, aquí no hay que confundirnos, esto nada más es notación, ¿no? O sea, notación es que yo le doy como una etiqueta. Aquí nada más le estamos poniendo etiquetas. O sea, si este término le estoy llamando así de manera general, le estoy llamando AN, entonces al término de al lado, de manera general, le llamo AN más 1, que podría parecer algo bastante tonto, pero vas a ver que nos va a servir ahorita. Pero lo importante es que entiendas que nada más son como etiquetas, ¿ok? Y entonces el de al lado, el 13, ¿cuál sería? El 13 lo podríamos representar como AN más 2. Ah, ya. Ujú. Y el que está atrás, pues podría ser el término AN menos 1. Ok, entonces aquí va la pregunta, ¿no? Bueno, igual y ya pudiste haber hecho trampas y viste lo de la derecha. Se me olvidó borrarlo, pero bueno, ya no lo voy a borrar. Y aquí quiero que me ayudes a definir una fórmula para calcular AN más 1. No vi lo de la derecha. Entonces ahora hay que rascarle ahí, hay que meterle materia gris y pensar alguna manera de calcular cualquier término a n más 1, ¿no? O sea, lo que a ti te dan, por ejemplo, imagínate que te están pidiendo el siguiente término. De hecho, otra vez déjame componerlo tantito. Híjole, ya le borré bastante. Creo que otra vez se está atorando la tablet. A ver, una vez más, déjame intentarlo. Ah, sí. ¿Quién sabe por qué se atora ahí? Pero bueno, lo voy a poner aquí arriba. Ah, ok. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora piénsale tú. A ver, Ah, deja. Bueno, a ver, lo que quería decir era que te estaban dando este término. O sea, tú ya sabes que el término eh, enésimo vale 7, pero no tienes este 10. Entonces yo quiero que me des una fórmula para poder calcular este 10, que de manera general le estamos llamando que es el término a n más 1. Entonces necesitamos esa fórmula. para calcular el 10, Ajá, sí, sí. Pero con si una... estamos en 7, Exacto, sí, sí, sí. Puede que la respuesta esté boba, ¿eh? O sea, no te compliques tanto la existencia. o sea, ¿no sería n más 1? Ajá, pero eso es como de manera general, ¿no? O sea, para esta serie en particular, ¿qué harías para poder calcular ese 10? Al 7, ¿qué le haces? Restarlo con el 4 Restarlo con el 4, ok. Y eso te da 3, ¿no? y luego eso que me salió, pues lo Sí. sumo al 7. Exacto, ajá, y ya te da 10. Entonces, eso que dijiste con palabras, ahorita que funcione la tablet, lo vamos a expresar con matemáticas. Sin embargo, aquí me gustaría rescatar que esa diferencia que tú hiciste, eh, ¿qué será? ¿Qué será? Creo que no es la tablet, debe ser la aplicación. A ver, déjala reinicio. O si es la tablet, porque tiene un manchón medio feo. A ver, esa diferencia que hiciste de 4 menos 7, pues se llama 3. Ajá, pero por ejemplo, piensa en una serie que vaya de 5 en 5. Así la más fácil sería 5, 10, 15. Entonces, si tú empiezas a hacer esa resta, pues estás de acuerdo que obtendrías ahí un 5. No sé si lo alcanzas a ver.
O sea, en pocas palabras, lo que estoy diciendo aquí es que esta serie va de 3 en 3, pero podría haber una serie que vaya de 5 en 5. Ujú. Ajá, entonces, a eso, pues, es el término que aquí nos están dando en la definición que está subrayada. Ese término se llama una constante. Entonces, esa constante, para nosotros, la vamos a representar con una letra D. Entonces, si pudiera escribir en el Jamboard, ahí lo importante sería identificar que la constante la vamos a llamar D. Y esa constante nunca va a cambiar. Entonces, deja ver si ya funciona. Ya la reinicié, se supone. A ver, vamos a checar. Ahí está, creo. Ok, entonces, para esta progresión en particular, la D vale 3. Entonces, con lo que tú habías dicho, a n más 1 se puede calcular como... ¿Cómo? ¿Nos te ocurre algo? ¿Estás Mm, ahí? Sí, sí, sigo. Va. Todavía no puedes escribir, ¿verdad? Ah, ya. Sí, ya. Bueno, se va a calcular como a n más d, que esto me representa una fórmula que siempre me permite encontrar el término siguiente. Ajá, a esto le vamos a conocer como el término siguiente. Entonces, para encontrar el término siguiente, tengo que tener el término anterior y al término anterior simplemente le tengo que sumar d. Y eso se va a cumplir para todos los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo este 13, pues ese sería mi AN. Y si quiero encontrar AN más 1, que sería el término sucesivo, pues a n, que vale 13, le sumo la diferencia que es 3, y de esta manera encuentro que el término que debería de ir aquí sería 16. Ok. Ok, entonces esa es como nuestra primera fórmula, es la más básica. Sin embargo, pues no te la quería escribir nada más así, quería que entre los dos descubriéramos pues de dónde sale, y justo sale de hacer el análisis anterior. Y bueno, vamos a seguir encontrando más fórmulas. Creo que todavía nos queda el tiempo para encontrar otra formulita. Y bueno, antes de encontrarla, pues vamos a ver cuál sería la diferencia, ¿no? Aquí para resolver esto de progresiones, siempre tienes que encontrar la diferencia y para decirme el siguiente término, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta que tú ya sabes que es una progresión, encuentra el siguiente término de aquí, por favor. No, es que con fracciones. Sí, si no te gusta con fracciones, pues los enteros, vuélvelos a pasar a fracciones. Va de a dos, ¿no? Va de dos, casi, ¿dos qué? 2 tercios, Ajá, va de 2 tercios en 2 tercios. Entonces, el siguiente término, ¿cuál sería? 5 tercios. Así no Será funcionan las fracciones. Ajá. 9 tercios. 9 tercios es esto, de hecho, ¿no? O sea, 3 en realidad es 9 tercios. 12 tercios. Mm, no, es 11. ¿Por qué? Por- porque estos son 9 tercios y hay que sumarle 2 tercios. Entonces da 11 tercios. Entonces 9 más 2. Ah, sí, es cierto. Aguas, no le tengas miedo a las fracciones. Pero bueno, entonces esa es una progresión que igual te la podrían poner y no está difícil. Inclusive la puedes hacer con calculadora si te dejan o si sigue siendo en línea.
Ok. Y bueno, no sé si nos alcanza el tiempo, pero con esto vamos a encontrar una formulita que nos va a servir bastante. Entonces, la fórmula que vamos a encontrar nos va a servir para encontrar el término enésimo. Ajá. Entonces, a ti te pueden dar una serie con que te den los primeros números y tú con eso puedes encontrar el término enésimo. Es decir, si te preguntan el término 120, pues tú con la fórmula que vamos a ver aquí ya lo vas a poder calcular, porque si no tuvieras esta fórmula, pues imagínate de que aquí en esta serie te preguntan el término 120, entonces tendrías que sumarle a esto 3 y otra vez 3 y otra vez 3 hasta llegar al término número 120. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. Entonces no es correcto. Entonces, para ello, nosotros tenemos que generalizar esta sucesión y una vez que la generalicemos, pues vamos a encontrar una expresión. Entonces, mira, aquí la progresión que te estoy poniendo es que el primer término ahorita le estamos llamando A, al segundo término B, al tercero C y así sucesivamente. Entonces, la A tiene que estar ahí. O sea, siempre una serie, pues una serie o una sucesión siempre se empieza mínimo con un término. En este caso la estoy empezando con la A. Pero si ya sé que es una progresión aritmética, ¿cómo calcularías la B? Entonces aquí vamos a poner cómo se calcularía la B. AN más 1. AN más 1. Exacto, realmente lo que te estoy pidiendo calcular es el término siguiente, que sería AN más 1. Y esta formulita, o sea, no te la aprendas, más bien entiéndela. Te está diciendo que para calcular AN más 1 necesitas el término anterior, no importa cuánto valga o cómo se llame, y a ese término anterior le tienes que sumar siempre una diferencia, una D. Bueno, te voy a ayudar con el primero porque está un poquito difícil así como conceptualizarlo. Si digo que B sería n más 1, entonces B se calcula como el término anterior, que ahorita vale A, y a eso se le suma una diferencia D. Ah, ¿Vamos ya. bien? Ok, perfecto. Ahora, ayúdame a calcular C. A Igual más D. y... Ajá. ¿Cuál, perdón? A más D. A más D creo que no es porque C está aquí, ¿no? Y para calcular esta C, me tengo que imaginar que esa C se llama AN más 1. Y AN más 1 se calcula como AN, que es el término anterior, más una diferencia. A más 2D. No, a ver, vamos a hacerlo por partes. No vas tan mal, pero quiero hacerlo por partes. Si seguimos estrictamente la fórmula que está arriba, pues me quedaría que C se calcula como B más D. O sea, la D siempre se la voy a estar sumando, si te fijas. Pero lo que va a estar cambiando es que aquí tengo que poner el término que está antes de C. El término que está antes de C, aquí estoy viendo que es B. ¿Ok? Sí. Entonces, podrá parecer que esto está medio fácil o medio bobo, pero aquí viene un poquito de la magia. La B ya la tengo calculada. La B estoy diciendo que es A más D. Entonces, en lugar de poner B, voy a poner A más D, pero sí lo quería hacer poquito a poquito este, para que viéramos de dónde sale todo. Entonces, pues la C estoy viendo que la puedo calcular como A más 2D. Ahora vamos a hacer el mismo proceso con la D. Con la D, ¿cómo se calcularía? Con la D. Ujú. A más D más B más C. A más 3D. Exacto. Ujú, sí. Bueno, si no lo haces paso a paso, sería A más 3D. Ujú. Pero igual el paso intermedio sería que a la C le sumo D, ¿no? O sea, C es el término anterior y la D es lo que siempre le tengo que sumar. Y la C, pues aquí ya vi que se calcula como A más 2D. Entonces, finalmente la D me queda que es A más 3D. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, ya casi acabamos con esta fórmula, no está tan difícil. Y ya por último, la E se calcula como A más 4D.
Entonces, si te fijas, aquí estas 4 expresiones, de hecho la B la voy a hacer un poquito más a la derecha para tenerlo como en orden. Estas 4 expresiones pues me permiten desarrollar una fórmula que la sintetice. Ajá. De estas expresiones, pues veo que siempre tengo que incluir al primer término. El primer término, en este caso aquí, lo estamos llamando A. Entonces, el primer término le voy a poner A1. ¿Por qué A1? Porque así empecé definiendo las progresiones, ¿no? Dije que A1 va a representar el primer término, A2 el segundo término, AN el término enésimo. Entonces, por eso, en la fórmula ya así general, estoy diciendo que AN se calcula como A1 más ¿qué? O sea, de aquí, ¿qué ves que va cambiando? Pues el número en D, o sea, la posición, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, por ejemplo, acuérdate de que B es el segundo término. Entonces, cuando estoy en el segundo término, simplemente pongo D. C es el tercer término y aquí estoy poniendo 2D. D es el, es el cuarto término y aquí estoy poniendo más 3D. Y E es el quinto término y aquí estoy poniendo 4D. Entonces necesito una expresión así general que pueda poner yo aquí para que cuando me pidan el tercer término, yo sepa que aquí tengo que sumar el término inicial más la D y con algo, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese algo? Mm, el número anterior. Ok. A ver, lo voy a poner aquí. Este es 2, este es el tercer término, cuarto término y quinto término, ¿no? Entonces, esto de segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, recuerda que es nuestra n, ¿no? O sea, si n vale 5, me están pidiendo el quinto término. Y lo tengo que calcular como a más 4 por la d. Entonces, si te piden el enésimo término, si te piden an, sería el primer término más qué. Más D. Ok, si es la D, pero si te fijas, la D siempre se está multiplicando por un número. En este caso, si estoy en el tercer término, se multiplica por 2. Si estoy en el cuarto término, se multiplica por 3. Entonces, de manera general, eso lo podemos resumir como n-1. Ahí está. Y ya esa es la formulita. La. Esto es lo que te tienes que aprender. Ok. Pero bueno, aprenderlo, yo siento que no sirve de nada. O sea, lo importante es que lo razones por si en algún momento, pues la memoria falla, pues ya más o menos viste cómo se construye y tú lo podrías llegar a construir. No es difícil. Ok. Vale, pues entonces nos falta una formulita de progresiones aritméticas y después iríamos con las geométricas, pero eso lo veríamos la siguiente clase, que sería, El martes. no sé tú, porque te debía una clase que te dije que te iba a Ah, reponer el cierto. viernes o el